La macrocefalia es un defecto raro del desarrollo cerebral en el que el cerebro crece de forma excesivamente durante los primeros meses de vida del bebé, lo que provoca un crecimiento anormalmente rápido del cráneo, lo que se definiría como el aumento del perímetro craneal en más de 2 desviaciones estándar por encima de los rasgos normales, según las tablas de crecimiento craneal diferenciadas por sexo y edad, grupo étnico y edad gestacional. Sin embargo, al igual que la microcefalia, un solo síntoma no hace una enfermedad, por lo que si el hijo tiene solamente la cabeza grande, inclusive sobrepasando los límites normales, pero su desarrollo en general es normal, y si tiene predisposición familiar a tener cabeza grande, se trataría de macrocefalia familiar benigna. Las consideraciones que se deben de tener en cuenta es que normalmente la cabeza de un bebé recién nacido es aproximadamente 2 centímetros más grande que el tamaño del pecho o tórax. A los 2 años de edad las medidas son generalmente casi iguales y después de los 2 años de edad el pecho o tórax es más grande que la cabeza. Diagnóstico de la macrocefalia. El médico diagnostica macrocefalia cuando la medida de la circunferencia craneal es significativamente mayor que la correspondiente al rango normal para bebés del mismo sexo, edad y grupo étnico, en la región donde habita el bebé. A la hora de confirmar el diagnóstico, los médicos también tienen en cuenta la medida de la circunferencia craneal de los progenitores y los abuelos del bebé, porque la presencia de un tamaño craneal ligeramente puede ser hereditaria. Las causas de la macrocefalia o del incremento del perímetro cefálico pueden suceder por cualquiera de los siguientes factores. Primeramente puede suceder a causa de la macrocefalia familiar benigna, que se basa en la tendencia familiar hacia el tamaño grande de la cabeza. También puede suceder por la enfermedad de Canavan, enfermedad que afecta la manera en la que el cuerpo descompone y usa una proteína llamada ácido aspartico. También puede suceder por la hidrocefalia, que es la acumulación de líquido dentro del cráneo, la cual produce una inflamación cerebral. También se puede dar por sangrado dentro del cráneo y por enfermedades en las que el cuerpo es incapaz de descomponer las cadenas largas de moléculas de azúcar, las cuales pueden ser consideradas como el síndrome de Hurler o de Morquio. En cuanto al tratamiento de la macrocefalia, siempre va a depender de la causa. En las macrocefalias estables o no evolutivas no es necesario tratar, simplemente hacer un registro cadencial del perímetro craneal y observar que el desarrollo psicomotor del niño sea normal. Por su parte, en las macrocefalias evolutivas, en las que hay un rápido aumento del perímetro cefálico secundario a un problema intracerebral, puede ser necesaria una intervención quirúrgica urgente. Afortunadamente, estos casos son los menos frecuentes y la mayoría corresponden a macrocefalias estables benignas. Un paciente con macrocefalia tiene su cabeza mucho más grande del valor establecido a comparación con otras personas de su misma edad. La macrocefalia puede llegar a presentar una gran variedad de síntomas asociados, dependiendo de sus causas. Entre estos puede ser alteraciones cognitivas, crisis convulsivas, cefaleas, irritabilidad, hipertensión endocraneal, retraso del desarrollo general y vómitos. Caso clínico. Un recién nacido que se observa con macrocefalia evidente, con antecedentes familiares de un primo con el mismo problema, con igual cuadro clínico y la misma neuroimagen, por lo que se diagnosticó una hidrocefalia ligada al cromosoma X. En conclusiones, el caso que se presenta por sus características clínicas y el estudio del escáner cerebral, se pudo llegar a un diagnóstico de hidrocefalia ligada al cromosoma X, o llamado síndrome de Vickers-Mann. La microcefalia es un defecto congénito en donde el tamaño de la cabeza del bebé es más pequeño de lo esperado en comparación con el tamaño de la cabeza de bebés de la misma edad y sexo. Los bebés con microcefalia con frecuencia tienen un cerebro más pequeño que podría no haberse desarrollado adecuadamente. Esto puede ocurrir porque el cerebro del bebé no se ha desarrollado adecuadamente durante el embarazo o dejó de crecer después del nacimiento, lo que produce un tamaño de la cabeza más pequeño
Entonces esto puede ser una afección aislada, lo que significa que puede ocurrir sin que ocurran otros defectos graves o puede presentarse en combinación con otros defectos de nacimiento graves. Diagnóstico de la microcefalia. Para determinar si un paciente tiene microcefalia, es probable que el proveedor de atención médica analice minuciosamente los antecedentes prenatales de nacimiento y familiares y haga una exploración física. El proveedor de atención médica medirá la circunferencia de la cabeza del paciente y lo comparará con una tabla de crecimiento y volverá a medirla y mostrar el crecimiento en gráficos en visitas futuras. También puede medirse la cabeza de los padres para determinar si se trata de una característica familiar. En algunos casos ocurre un retraso en el desarrollo y el proveedor de atención médica puede solicitar una tomografía computarizada o una resonancia magnética de la cabeza y análisis de sangre para determinar la causa subyacente del retraso. Por lo general, la microcefalia se debe a un problema de desarrollo del cerebro que puede producirse en el útero o durante la lactancia. Esta también puede ser de tipo genético. Otras causas pueden incluir, por ejemplo, la craneosinostosis, ya que la fusión prematura de las uniones o suturas entre las placas óseas que forman el cráneo de un bebé impiden que el cerebro crezca. Los cambios genéticos, específicamente el síndrome de Down, es otra de las causas de la microcefalia. El suministro reducido de oxígeno al cerebro del feto también puede ser otra de las causas, y las infecciones transmitidas del feto durante el embarazo, las cuales pueden ser la toxoplasmosis, el citomegalovirus, la rubeola, la varicela y también el virus del Zika. La exposición a medicamentos, alcohol o a determinadas sustancias químicas tóxicas en el útero puede ser también una de las causas, ya que cualquiera de estos puede afectar el desarrollo del cerebro del feto durante el embarazo. También la desnutrición grave puede ser otra de las causas, ya que no recibir suficientes nutrientes durante el embarazo puede perjudicar el desarrollo del cerebro del feto. Y también la fenilcetonuria no controlada en la madre, ya que dificulta la capacidad de la madre de descomponer el ácido menilanina, y esta puede afectar el desarrollo del cerebro del feto durante el embarazo. Como sabemos, el tamaño de las cabezas puede variar, pero entre los síntomas de la microcefalia es cuando el paciente tiene la cabeza mucho más pequeña del valor establecido para niños de su misma edad. Una microcefalia más grave puede tener la frente inclinada. La microcefalia se ha asociado a problemas como convulsiones, retraso en el desarrollo, problemas de habla, sentarse, pararse y caminar comúnmente, discapacidad intelectual, entre otros. En cuanto a las patologías, vemos que ese tipo de afecciones generalmente se dan por un tubo, por el tubo neural, el cual nos da origen al encéfalo y a la columna vertebral. Por eso es que ese tipo de patologías son encefálicas y son del sistema nervioso central y periférico. Cierto, también ese tipo de defectos de nacimiento se producen a muy temprana edad. Esto a veces también puede ocurrir por la falta de ácido fólico, por no consumir buen ácido fólico, también por diversos factores ambientales. También cabe destacar en cuanto a la microencefalia, esto sí produce más daño cognitivo, como ya lo hemos mencionado antes, pero la macroencefalia no produce tanto daño cognitivo ni sensitivo ni motor. Es mucho menos los síntomas en estas personas, o sea, las afecciones, y tienen más aspectos de vida. Generalmente esas personas con base van creciendo, el cuerpo se va desarrollando y se van viendo más simétricas. Entonces esto es como lo que cabe destacar de estas afecciones que se pueden producir a lo largo del tiempo con estas patologías antes dichas. El tratamiento de la craneosinostosis consiste en una cirugía que corrige la forma de la cabeza y posibilita el crecimiento del cerebro. Sin embargo, no hay ningún tratamiento que permita agrandar la cabeza del bebé o que revierta las complicaciones de la microcefalia. El tratamiento se enfoca en una manera de controlar la enfermedad del niño y los programas de intervención en la infancia temprana, que incluyen terapia de habla, fisioterapia y terapia ocupacional, para ayudar al bebé a fortalecer sus capacidades. Recién nacido con microcefalia y sospecha de craneosinostosis. Ingresa para estudio. Presenta linfedema en pies y fenotipo inusual.
Al ingresar se le realiza ataque helicoidal, estudio genético no orientado y estudios metabólicos y microbiológicos. El alta queda pendiente de seguimiento por neurocirugía del resultado de la RAID CGH, de la valoración por oftalmología y control de consulta de neurología neonatal. Se detecta corrioretinopatía, se sospecha de síndrome de microcefalia, linfedema y retinopatía. Reanamnesis. Detección de clínica en la madre compatible con el síndrome microcefalia, linfedema en dorso de pies en infancia y probable afección cognitiva leve. Se solicita axoma trío del paciente y progenitores con sospecha de clínica del síndrome. Resultado genético: detección en el paciente y la madre de la variante en el gen KIF11 en heterocigosis, probablemente patogénica, no registrada previamente en pacientes afectados.